a grabar la sesión, listo. Bueno, la clase pasada vimos qué tema, muchachos, para hacer un recordatorio. Esto vimos la reproducción de las plantas. La reproducción de las La plantas, reproducción de ¿cierto? las plantas. Que vimos que las plantas también se pueden reproducir, ¿cómo? Se pueden reproducir gracias a los espermatozoides, óvulos y otras plantas que las acompañan. Podemos decir Y que las también con los plantas, angiospermas, profe. digamos que también podemos decir que las plantas se reproducen sexual y asexualmente, ¿listo? Lo mismo pasa en el mundo animal. Entonces, en el mundo animal se ve una reproducción más sexual, ¿listo? Se requiere de dos para poder generar un nuevo una nueva descendencia, una nueva generación. Tengo un chat. Samuel saluda. Hola. Hola, Samuel. Hola. Entonces, Hola, Samuel. listo. Entonces les voy a pedir que por favor mantengamos silencio. Pues como no hay ruido todavía a su alrededor, no voy a deshabilitar los micrófonos. Pero por favor, si hay mucho ruido alrededor de ustedes, les sugiero que apaguen el micrófono. La otra, el chat es para compartir información. El chat no es para hacer visita, muchachos. Estamos en clase, ¿listo? Entonces, comenzamos. Los animales se reproducen básicamente, en la mayoría de los casos, de manera sexual. Tiene esto tres condiciones. La primera es que mm, implica que tiene que haber dos progenitores para poder llevar a cabo la reproducción. ¿Qué tipo de condiciones tenemos aquí? Entonces, voy a borrar un poquito. Listo, alguien había rayado. Entonces, la mayoría se reproduce sexualmente. Entonces, pues, se requiere de un macho y una hembra. Una hembra. Algunos lo hacen de manera asexual. Hay organismos que no necesitan necesariamente tener un macho y una hembra, sino que ellos mismos contienen los dos procesos sexuales, o sea, tienen los dos órganos para poder llevar a cabo esa reproducción, como por ejemplo lo hacen las abejas. Entonces, silencio de micrófonos porque pues hay un poco de ruido alrededor. Listo, dejémoslo así por ahora. Hay otra condición también que tenemos en cuanto a la reproducción animal y es que implica la participación de gametos. Recordemos que los gametos son las células que se encargan estrictamente de crear descendencias, nuevas generaciones, que son células estrictamente sexuales. Una podría ser para, digamos, por ejemplo, el espermatozoide o el óvulo, en este caso, en el caso de las hembras en el mundo animal. Si vemos acá en el gráfico, tenemos un macho y tenemos una hembra. Cuando estos dos juntan sus órganos reproductores, que en este caso son ratón, el ratón posee lo que llamamos pene, y pues la ratona, por decirlo así, la hembra tiene, su aparato es la vagina. En este caso, cuando se juntan esos dos aparatos reproductores, entonces hay la fusión de estos dos gametos. Acordémonos que el gameto es el espermatozoide y el óvulo. Cuando estos dos se juntan, crean un embrión. Entonces aquí vemos en el gráfico que está el gameto de la mujer, perdón, y el gameto del hombre. Si ven acá el óvulo, este es el óvulo, y aquí están los espermatozoides. Cuando el esperma llega al óvulo, se crea lo que se denomina cigoto. Cigoto es cuando se unen estos dos y crean pues una sola célula. Esta empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse y pues es lo que decimos coloquialmente, la ratona queda embarazada. Y empieza un proceso de crecimiento dentro de ella en donde se va desarrollando el nuevo individuo, o sea, el hijo. Cuando ya tiene la madurez suficiente, ese cigoto, ese embrión, madura y pues nace. Y
se crea uno nuevo a partir de dos completamente diferentes. ¿He sido claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, Señor. muchachos. Y lo mismo pasa con la mayoría de animales, digamos el gato, el perro, la vaca, el caballo, todos los animales que generalmente, obviamente, mantienen una reproducción vivípara, porque vivípara es que no necesita un huevo para poder procrearse, como pasa con los ovíparos. Ya vemos cómo se da la reproducción en esos casos cuando son huevos. Por ahora vamos a ver la reproducción más que todo mamífera, que es cuando se reproducen dos especies, un macho y una hembra, para poder crear un individuo absolutamente diferente, como pasa acá. ¿Listo? Entonces, Sí, sí, señor profe. preguntas hasta ahí. ¿Aló? Sí, te No, escucho. Pero, no, no, Listo. no. Excelente. Ahora, vamos a ver un pequeño video. Yo voy a ir pausándolo a medida que vaya avanzando para poderles explicar un poquito más. Necesito, por favor, que mantengamos absolutamente los micrófonos ¿en apagados silencio? y las preguntas las hacemos al final. ¿Sí? O sea, si tienen alguna pregunta, vayan anotando o vayan teniendo en mente para cuando yo termine el video, digo, hay preguntas y me empiezan a preguntar, ¿listo? Entonces, voy a empezar a compartirles el audio del video para que lo puedan escuchar nuevamente. Para poder escuchar hay que suspender completamente los micrófonos, porque si no nadie lo va a escuchar, ¿listo? Entonces, por favor, mantengamos los micrófonos así y ya vamos a la clase. Entonces voy a silenciar los micrófonos absolutamente a todos. Bien, entonces vamos a verlo. Reproducción sexual en animales. La reproducción de los animales es principalmente sexual. Para que haya un descendiente, un individuo femenino. Listo, vuelve y juega. Acá tenemos, no voy a rayar porque si no se pausa el video. Acá tenemos el macho, que es un gato, y la hembra, que es una gata. La gata pues posee los ovarios, nuevamente, el óvulo, perdón. Ella mensualmente genera un óvulo que puede ser inseminado por un espermatozoide, que es del macho. Esas son células gametos. Cuando se juntan, ocurre el proceso que se llama fecundación, que es cuando se unen los dos. Crean el cigoto, ese se está dividiendo y a la final pues tenemos gatitos. ¿Por qué la gata tiene tantos gatitos cuando da cría? Porque digamos, depende de la especie también. Hay especies que tienen la habilidad de fertilizar más de un óvulo, o sea, más de uno de estos. Y se crean varias fecundaciones y por eso la gatita tiene tantos gatos como la mayoría de animales que conocemos. Profe, Señor, pero los gatos pueden tener más hijos, ¿cierto? A partir de como 15 o 20. sí, pueden tener muchos más hijos. Digamos, Ah, eso se le llama camada, que camada es un grupo bueno. de nacimiento. Los gatos, pues, con la mayoría de La animales gata, se reproducen de esa manera. Vuelvo y le repito, las sí, preguntas son al final, ¿vale? Eh, entonces, silencio de micrófonos, por favor no lo activen. No lo activen por lo que más quieran. Continuamos con el video. Y otro masculino aportan una célula cada uno. Con la fecundación comienza el desarrollo de un nuevo ser. Las hembras de reptiles y aves cubren sus células sexuales, que son los óvulos, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Listo. En esta parte, Para que haya ahora, aportan esperando un nuevo adelanto un reptiles y poco. aves. ¿Qué pasa con los huevos? Hay animales que no necesariamente se tienen que juntar sus órganos sexuales para poder generar una nueva descendencia. Digamos en el caso de los que ponen huevos. Los que ponen huevos, Jordan, porfa, ponme atención. Los que ponen huevos, eh, los huevos de gallina que comemos es el óvulo que produce la gallina.
Cuando el animal coloca el huevo, la hembra coloca el huevo, el macho después pasa sobre el huevo y le inyecta su esperma, ¿sí? Los inyecta de esperma, los cubre de esperma. El huevo, pues obviamente al fecundarse empieza a germinar, que es cuando vemos que el pollito sale. Y sí, sí pasa, el gallo fecunda el huevo para poder que la gallina pues dé más de pollitos. Entonces hay organismos en donde no necesariamente tiene que haber un contacto físico para ver reproducción, sino que solamente se pone el huevo, pasa al macho, lo fecunda y ya. Eso es todo. Continuamos. Cubren sus células sexuales, que son los óvulos, con una sustancia resistente para expulsarlas de su cuerpo. Conocemos esas células. Son muy grandes y las llamamos comúnmente huevos. Y su cubierta resistente es el cascarón. Si esa célula sexual es fecundada, se desarrollará una cría. Como parte de la evolución, las hembras de los mamíferos. Listo. Ahí lo que estamos viendo es el embrión de cada especie. Entonces, nosotros estamos acá. Este es el desarrollo de un feto, de un ser humano. Acá tenemos el desarrollo del feto de un delfín. Tenemos el desarrollo de un elefante y por último, el desarrollo de un perrito. Todo esto ocurre internamente, más que todo con nosotros, los que somos mamíferos. ¿Por qué? Porque generalmente los mamíferos son los que producen solamente, algunos, ¿no? No todos, una cría al año. Digamos, el elefante pues es solamente una cría. El perro pues puede producir varias. Digamos, nosotros los seres humanos podemos producir solamente una descendencia al año. O sea, cada 9 meses se puede volver a reproducir. Que en algún momento ustedes también lo fueron, estuvieron en este proceso. Todos lo estuvimos en algún momento. ¿Listo? Continuamos. Desarrollaron en su interior el útero y la placenta, con los que protegen y nutren a sus descendientes en desarrollo. Listo. El útero es más que todo una cavidad dentro de la hembra. Dentro de la hembra también lo poseen las mujeres, en donde el óvulo y el esperma se unen y a la vez el óvulo se pega ahí, a la pared de ese útero. Es como una bolsita. Cuando se pega ahí ese óvulo fecundado, empieza a crecer, a crecer, a crecer dentro de eso. A crecer, a crecer. Y es lo que vemos alrededor. Digamos, todo esto es el útero, lo que vemos alrededor de cada crecimiento. Ese es el útero. La placenta es como una especie de capa protectora, como una bolsita, donde va creciendo ese feto, va creciendo y va creciendo. Cuando ustedes nacieron, también al nacer, esa es la bolsita que se rompe para que ustedes puedan salir. Y es el proceso que llamamos nacimiento. Continuamos. A este proceso se le llama gestación. Después de un tiempo, cuando el nuevo ser está más desarrollado, es expulsado del cuerpo de la madre. Aunque las aves y los reptiles ponen huevos para tener descendencia, sus estrategias para cuidarlos son muy distintas, al igual que el periodo de incubación. Los reptiles, aves y mamíferos tienen conductas especiales relacionadas con la reproducción. ¿Cómo eligen una pareja? ¿Cómo convencen a la pareja elegida para la reproducción? A este proceso de convencimiento se le llama cortejo. Listo. El cortejo. En el mundo animal, no sé si han visto la película Dinosaurio, la de que cae un meteorito y es un dinosaurio con unos monos. ¿No la han visto? No. Profe, yo sí lo he visto. Profe, Bueno. ¿cuál la que aparece un dinosaurio con la cabeza larga? Sí, que cae un meteorito y tratan de buscar como un oasis, un valle, algo así. Pero sobreviven otros. Ellos Sí. sobreviven. Bueno, entonces usar otro ejemplo. Resulta
que las especies, para poder saber con qué pareja se pueden aparear, o sea, reproducir, eso se llama apareamiento, ellos tienen una serie de cortejos, ya puede ser olores, un baile, alguna característica que los resalte para poder juntarse con una hembra. Generalmente ese proceso de cortejo lo hacen son los machos hacia las hembras para poder fecundar sus óvulos. Eso pasa en el mundo animal. Y es un proceso absolutamente natural, no interviene la mano humana, no interviene algún proceso de nosotros, es ya proceso natural. Nosotros pues tenemos, como nosotros ya tenemos una capacidad de razonamiento, de entendimiento acerca de ese proceso, nosotros le llamamos más que todo a ese cortejo como coquetear, podría decírsele así, que es cuando las personas pues se conocen y tratan de tener una relación. Pero bueno, eso ya lo vemos en la siguiente clase, cómo se hará reproducción en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos. Eh, ¿Preguntas hasta ahí acerca del video? Profe, pero No. los animales. Bueno, no. Señor, No, profe. ¿seguros? Sí, profe. Pero, Seguro. Listo. Ahora, por último, vaya para terminar el tema, el repaso que estamos haciendo. Hay dos clases de fecundación. Una es la interna y la segunda es la externa. Entonces, si vemos acá, vamos a empezar a rayar. La interna es cuando la reproducción se da dentro del mismo organismo. Ejemplo, el gato, el perro, el caballo, bueno, etcétera, etcétera, que son reproducciones que necesariamente necesitan de un contacto físico para poder reproducirse. Y esa reproducción se da dentro de cada organismo. Por eso se dice embarazada. Embarazada. O en los casos de los animales, preñado. Está preñada. ¿Por qué? Porque la reproducción se da interna. ¿Sí? No es que el gato pone un huevo y después llega, la gata pone un huevo y después llega el gato y lo fecunda. No. Siempre se da la reproducción interna. ¿Sí? Con el organismo interno, en este caso. Ejemplo, pues los perros. Sí se han visto los perros reproducir, ¿no? Me imagino. Entonces ellos, la reproducción es interna porque necesita exactamente contacto físico, un Hola, contacto físico profe. para poder reproducir. ¿Sí? Sí, señora. Profe, Señor. y dicen que si uno toca mucho los perros y los gatos se pueden pecar y se pueden morir. Bueno, eso ya es cuestión cultural, porque científicamente eso de entecar pues no existe. Pero entonces, vamos, esto ya es otra cosa, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la reproducción. Volvemos al tema de la reproducción. La externa es más que todo cuando el organismo deposita huevos, digamos como en el caso de los peces, como acá se ven. ¿Sí ven la imagen de los peces? Sí, señor. Listo. En el caso de los peces, se da fuera del organismo, ya que no necesariamente hay un contacto físico entre el macho y la hembra, sino que cada uno hace su proceso aparte. Entonces, un ejemplo aquí claro. Si vemos el pez, la hembra pues está llena pues de los huevos de pez. Ella suelta los huevos y pues el macho después, cuando ya la hembra libera los huevos, él suelta su esperma y cada esperma va a entrar a ese huevo y pues obviamente se da el proceso de fecundación, de gestación, que es cuando empieza a crecer y ya al final ese huevito se rompe y pues sale un pez absolutamente nuevo, completamente diferente al macho y la hembra, o sea, al papá y la mamá. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Esos son los tipos de reproducción, de fecundación que hay en el mundo animal. Vuelvo y repito. El primero, pues, se da internamente en cada organismo, más que todos los mamíferos. Y en la externa es que, pues, no hay un contacto físico como tal, sino que
cada uno hace su parte, ¿listo? Un ejemplo también, claro, pueden ser los huevos de sapo. Ellos sueltan los huevos, el macho los fecunda y después dan los renacuajos y ahí van creciendo. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe. Listo. Entonces, para ya iniciar con nuestro siguiente tema, la siguiente clase vamos a ver la reproducción en los humanos, o sea, en nosotros. Vamos a ver cómo se da ese proceso de reproducción en nuestra especie. Y pues voy a compartirles, voy a pasarles pues la pequeña consulta que tenemos que hacer. Entonces, porfa, para que tomemos nota. Entonces, actividad, consultar 3 tipos de organismos que se reproduzcan de manera sexual y haz un dibujo de cada uno. No vimos la reproducción asexual porque pues ese tema es demasiado sencillo, o sea, y no es tan extenso. Santiago. Lo que podemos hacer es consultarlo. Digamos, ¿a qué me refiero con 3 organismos? 3 animales, no sé, 3 tipos de animales, puede ser organismos, no puede ser siempre, puede ser moluscos, bueno, etcétera, etcétera, para que pues puedan consultar que se reproducen asexualmente. Recordemos que reproducción asexual es que el mismo organismo hace su proceso de reproducción, no necesita necesariamente un macho o una hembra. Él mismo tiene sus órganos reproductivos internos y mismo puede hacer ese proceso. ¿Claros hasta ahí?